Recibo un cordial saludo de paz y bien, mi estimada doctora. El día de hoy le vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia, como lo es el mecanismo de control constitucional. Somos el grupo 3 y estamos integrados por Michelle Franco Correa, Alberto Cornejo Vargas, Joel Acosta Chávez, Aarón Bodero Padilla, Olger Centurión Cornejo y quienes habla Norma La Rosa Carpio. A continuación, mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, compañeros y docentes. El tema a exponer hoy es el mecanismo de control constitucional, donde vamos a analizar una sentencia de inconstitucionalidad. Como introducción, podemos decir que el análisis de una sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte Constitucional del Ecuador nos sumerge en un fascinante entramado legal y conceptual. Este proceso implica una meticulosa evaluación de las normas vigentes en el país a la luz de los principios y garantías fundamentales establecidos en la Constitución. La función primordial de este análisis reside en salvaguardar la supremacía de la Carta Magna y garantizar su fiel cumplimiento. En este contexto de esta investigación, nos embarcaremos en la tarea de desentrañar los aspectos medulares de una sentencia de inconstitucionalidad específica, el cual la hemos analizado y escogido, donde exploraremos los motivos y argumentos jurídicos que sustentaron dicha determinación, examinando con detenimientos los fundamentos legales, los precedentes jurisprudenciales y, en caso de ser aplicable, la interpretación de normas constitucionales claves que hayan jugado un papel relevante en el proceso de toma de decisiones. En nuestro estudio, además, tendremos un enfoque valorativo y ponderando, buscando comprender tanto la implicación jurídica como las repercusiones sociales que la sentencia pueda tener. Además, presentaremos especial atención a la coherencia y solidez del razonamiento jurídico empleado por la Corte, así como a la potencial influencia que la sentencia pueda ejercer en la protección de los derechos fundamentales y la estructura normativa del Estado ecuatoriano. A continuación, mi siguiente compañero les hará el desarrollo. Muchas gracias. Saludos cordiales, doctoras y compañeras. Yo voy a hablar sobre los hechos planteados por las partes en la acción de la inconstitucionalidad. La demanda de la inconstitucionalidad fue en la fecha del 5 de enero del 2003. Fundamento legal, el artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador. El solicitante fue el abogado Fabián Antón Zambrano, en su calidad de presidente del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí. Motivo de fue suspensión de la tramitación de la causa penal por delito de abuso de la confianza. Número 2012-0066. Solicitud pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el artículo 335 del numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Argumentos de la parte de la demanda. El artículo 335 numeral 7 del COR vulnera el derecho al trabajo de los abogados al prohibirles intervenir en causas que motiven la excusa del juez. Esta prohibición absoluta no toma en cuenta las particularidades de cada caso y podría afectar el derecho al acceso a la justicia de las personas representadas por los abogados afectados. La norma custodiada no guarda proporcionalidad con el objetivo de garantizar la imparcialidad judicial, ya que existen otras medidas menos restrictivas para lograr este fin. Fundamentos jurídicos de la demanda. La Constitución de la República del Ecuador, el artículo 428, control de la constitucionalidad, el artículo 19, derecho al trabajo, el artículo 76, derecho al acceso a la justicia. Y como el Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos el artículo 335, prohibiciones a los abogados. Como trámites de administrativos tenemos el certificado de la Secretaría General de la Corte Constitucional
de que no existe otra demanda con identidad de objetivo y acción. Fue el 5 de enero del 2013. Posesión de los jueces y juezas de la Corte Constitucional ante el Pleno de la Asamblea Nacional el 6 de noviembre del 2012. La asignación de la causa a la jueza constitucional María del Carmen Maldonado Sánchez, el 81 del reglamento de la sustanción de procesos de competencias de la Corte Constitucional. El envío de expedientes del caso a la jueza María del Carmen Maldonado Sánchez el 9 de enero de 2013. Abocamiento de conocimientos por parte de la jueza María del Carmen Maldonado Sánchez el 29 de abril de 2013. Como análisis de los hechos y argumentos, la Corte Constitucional, al análisis de los hechos y argumentos presentados por las partes, tomó en consideración lo siguiente. El artículo 335, numeral 7 del COEF establece una prohibición general a los abogados de intervenir en causas que motiven la excusa del juez. Esta prohibición tiene como objetivo garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Sin embargo, la Corte también reconoció que dicha prohibición absoluta podría afectar en algunos casos el derecho al trabajo de los abogados y el derecho al acceso a la justicia de las personas representadas por ello. En este sentido, la Corte consideró necesario realizar un análisis poderado de los intereses en juego para determinar si la norma cuestionada era compatible con la Constitución. Gracias. Saludos cordiales, compañeros y doctora. Voy a hablar sobre cuáles son los problemas jurídicos de fondo dentro de esta causa. Como primer lugar tenemos la posible violación del derecho del trabajo de los abogados. El artículo 335, el numeral 7 de la COGEP, prohíbe a los abogados intervenir en las causas que motiven excusa del juez, lo que podría limitar sus derechos al trabajo y ejercer su profesión libremente. La Corte Constitucional debió analizar si esta proporción es necesaria para proteger el derecho y la imparcialidad judicial. Si esto prohíbe el derecho al trabajo de los abogados, la interpretación del artículo 438 de la Constitución, el artículo 428 faculta a la Corte Constitucional para resolver sobre las inconstitucionalidades de las normas jurídicas. En este caso, la Corte debió determinar si la consulta de la norma presentada por el presidente del Tribunal 4 de Garantías Penales de Manabí se ajustaba a los requisitos establecidos en el artículo 428. En particular, si la norma cuestionada era susceptible del control constitucional o si la consulta se presentó dentro del plazo legal. La aplicación del principio de legalidad es otro de los puntos. En el principio de legalidad se establece que las autoridades solo pueden actuar en el marco de la ley, de acuerdo a lo dispuesto en las normas jurídicas. La Corte Constitucional debió verificar si la suspensión de la causa penal por parte de la presidencia del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí se ajustaba a lo dispuesto y en la Constitución. La protección de los derechos en las partes involucradas y la seguridad jurídica son otros de los problemas jurídicos de fondo que encontramos dentro de esta causa. En definitiva, la sentencia de la Corte Constitucional en este caso abordó complejos problemas jurídicos que abocan la interpretación de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales y la aplicación de los principios de un Estado de Derecho. Muchas gracias. En este caso, yo les voy a hablar sobre los problemas jurídicos de forma en la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Como primer punto, vemos la falta de claridad en la argumentación. En este caso, la sentencia no siempre explica de manera clara y precisa los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión de la Corte. En algunos casos, los argumentos son vagos o se basa en la interpretación, en este caso, ambiguas de la Constitución y las leyes. Esto también dificulta la comprensión de la lógica detrás de la decisión.
y genera incertidumbre sobre la aplicación del derecho en casos similares. Como segundo punto tenemos también lo que es la inconsistencia en la aplicación de la jurisprudencia. La Corte no siempre aplica de manera consciente su propia jurisprudencia en materia del control constitucional. Esto puede generar confusión y falta de previsibilidad en el sistema jurídico. En este caso en particular, la Corte parece desviarse de su jurisprudencia previa sobre la interpretación del artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. También tenemos el punto 3, donde habla sobre la falta de análisis de los efectos de la decisión. La sentencia no analiza en profundidad los posibles efectos de la decisión sobre los derechos de la parte involucrada en el caso, ni sobre el sistema jurídico en general. Cabe recalcar que esta omisión puede generar problemas en la implementación de la decisión y dejar sin resolver importantes cuestiones jurídicas. Como cuarto punto tenemos lo que son las violaciones del debido proceso. En este caso se han denunciado algunas irregularidades en el procedimiento seguido por la Corte para resolver el caso. Aquí podemos hacer un énfasis, como la falta de oportunidad, para que las partes presenten sus alegaciones de manera adecuada. Estas violaciones del debido proceso podrían afectar gravemente la validez de la sentencia y generar un precedente negativo para los futuros casos. Como último punto tenemos lo que es la falta de perspectiva de género. La sentencia no toma en este caso en cuenta adecuadamente las perspectivas de género en análisis de los hechos. Esto también puede particularmente preocupante, ¿no? En un caso que involucra derechos fundamentales como el acceso a la justicia. En general, la sentencia de la Corte Constitucional en este caso presenta algunos problemas jurídicos de formas que podrían afectar su validez y la aplicación. Es importante que la Corte sea más rigurosa en su argumentación y aplique la jurisprudencia de manera consciente. Muchas gracias. Saludos cordiales, abogada y compañeros. Hoy voy a hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, mediante sentencia con número 033-13 SCN-CC, negó la consulta de la norma presentada por el presidente del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí, del cual determinó que el artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial no viola la Constitución, ya que la prohibición general a los abogados de intervenir en causas que motiven la excusa del juez es una medida necesaria para garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial. La Corte también consideró que la norma cuestionada no es absoluta, ya que existen excepciones a la prohibición general, como en los casos en que el abogado sea el único que conoce el caso en sí o cuando la representación del cliente se encuentre en riesgo. Posteriormente, la Corte señaló que la prohibición establecida en el artículo 335 con numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial no es desproporcionada, ya que el Estado ha implementado otras medidas para proteger el derecho al trabajo de los abogados y el derecho al acceso a la justicia, como la gratuidad del patrocinio legal en ciertos casos. Por último, esta decisión que tomó la Corte Constitucional implica que el artículo 335, numeral 7, siguiera en vigor y que los abogados deberán abstenerse de intervenir en causas que motiven la excusa del juez, salvo en las excepciones establecidas por la ley. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, damas. Buenas noches, compañeros. Vamos a concluir este tema diciendo que la Corte Constitucional del Ecuador revela un proceso jurídico riguroso y fundamentado. La acción de inconstitucionalidad presentada por el presidente del Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí se originó en el artículo 335, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que prohíbe a los abogados intervenir en causas que motiven las excusas del juez o jueza. Este artículo fue
cuestionado en base al artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que confiere a la Corte Constitucional la facultad de ejercer el control de inconstitucionalidad. La decisión de la Corte Constitucional al negar la consulta de norma refleja una evaluación exhaustiva de los fundamentos legales y constitucionales. Destacando la devolución del expediente al Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Manabí e indicando que la Corte considera que la causa penal debe continuar en la instancia ordinaria. La fundamentación de la Constitución subraya la importancia de respetar la supremacía constitucional en la forma y en la toma de decisiones judiciales. Esto es todo con lo que podríamos decir nuestra conclusión. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, damas, y muchísimas gracias, compañeros, por su atención prestada.